Bien, compañeros, compañeros, tengan todos buena tarde, sean bienvenidos una vez más. Espero que estén ya recargados en energías para las clases que nos tocan. Buenas tardes, sí. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Muy bien, vamos a iniciar la clase que tenemos programada para el día de hoy. Y creo que la sesión anterior nos quedamos hasta acá, las relaciones del derecho internacional privado con otras ramas del derecho. Ahora pues vamos a analizar un poco acerca del tema de la historia del derecho internacional privado y comprendiendo un poco cómo es que funciona el tema de la labor privada, tanto a nivel individual como colectivo, y también la labor en este caso o la vinculación que va a tener a nivel gubernamental. En este sentido, pues vamos a dividir parte del análisis de esta clase en analizar lo que es el origen del derecho internacional, sus diferentes etapas, como por ejemplo el derecho romano, la Edad Media, el tema de los glosadores y los posglosadores, así como la teoría de los estatutos y también lo que es la escuela italiana. Entonces, en ese sentido, pues vamos a poder comprender también cómo es que va a funcionar toda esta codificación interna, cómo es que funciona el tema de las escuelas, tanto la francesa como la holandesa, cómo se desarrolla este sistema también de la nacionalidad, el sistema jurídico como tal, y en sí la codificación del derecho internacional privado, así como digamos la aparición de sus problemas y características, que por ejemplo nos va a permitir a nosotros llegar a una conclusión que básicamente de todo este análisis de esta historia se van a desprender lo que son los principios que hoy en día conocemos dentro del derecho internacional privado, que por ejemplo ustedes ya están empezando a verlo y lo vamos a ver más detenidamente ya en la ley del organismo judicial. Por ejemplo, el tema de la ley del domicilio para poder regular el estado y la capacidad de las personas, el tema de la lex recitae, que en este caso va a aplicar, por ejemplo, para el tema de los bienes inmuebles, el locus regis actum también, que va a aplicar para las formas de los actos jurídicos. De igual manera, pues también vamos a ver que de todo esto se desprende el tema de la autonomía de la voluntad para los diferentes actos jurídicos que se venían suscitando y que hoy en día pues aún prevalecen. También tenemos, por ejemplo, el tema de la Lex Fori, que esta pues nos funciona, o este principio está basado básicamente para regular los aspectos procesales, y también, por ejemplo, está el tema de la territorialidad de la ley penal. Entonces, pues para todo esto es importante precisamente poder analizar estos orígenes de las leyes estatutarias. De esa cuenta, vamos a encontrar que, por ejemplo, el derecho internacional privado nace cuando cesan, digamos, de existir las sociedades que tenían una vocación universalista. Es decir, cuando aparecieron las repúblicas, los estados, los principados, etcétera. Entonces, digamos que no, dentro de esas escuelas estatutarias, no es fácil, según Savigny, el poder encontrar elementos que fueran, digamos, anticipadores del derecho internacional privado. O sea, no teníamos como que un precedente de dónde es que nacía. Porque, digamos, no existían ordenamientos normativos o jurídicos en la antigüedad. Entonces, por ejemplo, la inmensa mayoría de ordenamientos no distinguían lo que eran normas jurídicas, digamos, de otras esferas de regulación, en este caso de la conducta humana. Entonces, a lo sumo podemos inferir, o cabe mencionar que se encontraban algunos pocos rasgos embrionarios, si lo queremos decir así, sobre esta disciplina en algunas instituciones de las ciudades del estadio de la Grecia clásica, que es donde se van a desprender básicamente todos esos orígenes, pero digamos que de una manera
un poco borrosa, si lo queremos decir en un término más coloquial, porque digamos que no cabe definirlos como unos antecedentes directos del derecho internacional privado, porque este surge, digamos, después también en Europa Occidental. ¿A qué quiero llegar yo con esto? A que básicamente la mayor parte de los ordenamientos jurídicos de la Europa continental y también lo que es América Latina ahora, van a derivar en gran parte de lo que son sus normas y sus principios, al menos en lo que al derecho internacional privado se refiere, en relación con el derecho romano. Pero veamos que tampoco es ahí donde hay que buscar en sí los orígenes del derecho internacional privado, sino que aquí la importancia va a radicar en el llamado el jus gentium, que ustedes también lo están viendo ahora en derecho internacional público, pero lo veían desde el derecho romano. Entonces, pues básicamente el jus gentium se da un ordenamiento que fue, digamos, desarrollado por los pretores, los peregrinos, a partir, digamos, de instituciones jurídicas que les parecieron comunes a todos los pueblos que en este caso estaban sometidos a la autoridad, que en este caso era la autoridad de Roma, ¿sí? Entonces, pues algunos autores han sostenido o han creído ver allí los orígenes remotos directamente del derecho internacional privado, pero a lo sumo, pues cabría destacar o acercar que el concepto romano del jus gentium a lo que después se denominó el derecho natural. De esa cuenta, pues en realidad este jus gentium era todo lo contrario al derecho internacional privado. ¿Por qué? Pues porque lejos de permitir lo que era la aplicación en Roma de sistemas normativos, que en este caso eran extraños al ordenamiento jurídico romano, lo que hacía, digamos, como por ejemplo ser un egipcio o el hebreo, era un derecho creado, es decir, era definido y aplicado en Roma por las autoridades romanas. Entonces, digamos que en los primeros siglos de la Edad Media europea, y debido a las invasiones de los pueblos bárbaros en diversos lugares del mundo, en este caso, pues de toda esta situación, se adoptó un sistema que en este caso se basaba a que cada grupo étnico cultural, digamos hoy lo que conocemos como naciones, como estados o como federaciones, lo regía en este caso un sistema propio. Entonces, así por ejemplo, en los inicios de la monarquía en España, si bien es cierto, el rey era el que reinaba tanto sobre, digamos, sobre su pueblo, sobre los visigodos o los ocupantes sobre una denominada población, en este caso, pues se regían por su ordenamiento tradicional consuetudinario, lo que nosotros conocemos ahora como ese derecho consuetudinario, derecho de los pueblos. En este caso, pues esto tiene raíces germánicas alemanas, mientras que los otros continuaban normados, en este caso, por el derecho romano. Aquí existe como que una primera colisión porque se aplicaba entonces un principio de personalidad del derecho, es decir, que según el grupo a que perteneciera la persona, se le iba a aplicar un ordenamiento jurídico o bien se le iba a aplicar el otro. Entonces se desarrolló, digamos, en algunos casos la llamada professio juris, no sé si ustedes la han escuchado mencionar. Estas versaba en que una persona al presentarse a un tribunal debía de indicar cuál era su ley personal para que en este caso se le pudiera juzgar conforme a ese ordenamiento, ¿sí? Entonces acá se empiezan a sentar esas bases o esos precedentes. Ya posteriormente, cuando hablamos del tema de la Edad Media, por ejemplo, la Edad Media europea, acá los sistemas normativos ya se vuelven eminentemente territoriales. Es decir, que acá lo que predominaban eran los reinos. Y pues cada reino o cada señorío feudal, cada comunidad, lo que hacía era aplicar su propio ordenamiento jurídico. Entonces, por lo general, estos ordenamientos eran de naturaleza consuetudinaria. Entonces, todo era siempre en base a la costumbre,
a lo que, por ejemplo, todas las situaciones jurídicas que pudieran surgir en el ámbito especial de su autoridad se iban a basar básicamente sobre este derecho consuetudinario. Entonces, pues si se tiene en cuenta que esa fue una época de gran aislamiento en la cual, digamos, las economías solían ser subsistencia y haber en este caso también escasos intercambios comerciales y había un mínimo desplazamiento geográfico, en este caso de personas y de bienes. Esto pues es explicable que todos o casi todas las controversias jurídicas que pudieran presentarse se dieran al final pues entre vasallos de un mismo señor y que se pudieran resolver aplicando las costumbres locales. Sustancialmente pues se considera al suelo en este caso como una fuente de todos los derechos y de todas las leyes. Entonces pues de acá se desprende este principio de la labor privada individual, porque pues cuando se principia a respetar esa personalidad comienza el derecho internacional y por lo tanto caemos a esa conclusión que empiezan a crearse nuevas fuentes del derecho, nuevos ordenamientos, nuevo derecho consuetudinario y por lo tanto se empieza a desintegrar lo que anteriormente prevalecía como el Imperio Romano. Dentro de las características del derecho romano encontramos pues que existió una rama interna que era la que denominamos el jus gentium, que era aplicable pues también a estos extranjeros, pero como acabamos de platicar, pues, no era un derecho internacional como tal, porque existían pues otras corrientes como la que era la germana. Entonces en la Edad Media pues también dominó esa idea de la territorialidad de la ley, la cual pues confundió la soberanía en este caso con el derecho de propiedad. Acá pues nos basamos también nosotros en el tema de los glosadores y los posglosadores, que eran los que habíamos pues la labor individual. Acá se incluyen todo. Estoy tratando de recordar. Para poder explorar campos del saber y la investigación doctrinaria internacional privada. De esa cuenta, pues es acá donde se desprende, por ejemplo, el tema del origen, del derecho romano, de la Edad Media, los glosadores, los posglosadores, la teoría de los estatutos, entre otros, ¿verdad? Y pues para recapitular, si hablamos en este caso del origen, básicamente es ese derecho internacional que nació cuando cesaron esas sociedades de vocación universalista, es decir, las que aparecieron de las repúblicas, de los estados, de los principados, de los ducados, de los reinados inclusive, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando se desintegra el Sacro Imperio Romano, acá comienza básicamente la vida individual de los estados. Y acá, cuando se principió a respetar, en este caso, ya lo que era la personalidad de los estados, es donde da vida y comienza entonces el derecho internacional, que como ustedes saben ya se desprende al derecho internacional privado y al derecho internacional público. De esta cuenta, pues, nuestra principal fuente es el derecho romano, porque en Roma, aun cuando recordaremos que fue una sociedad que era muy respetuosa del tema de las costumbres y tradiciones de los extranjeros, no existía un verdadero derecho internacional privado. Lo que sí existió, podríamos decir, fue una rama interna especial del derecho, que en este caso era la llamada o denominada el jus gentium, que se aplicaba en este caso pues a los extranjeros. Este jus gentium pues, se concibió, digamos, como ese conjunto de reglas que de la razón natural se tomó como un evento, un precepto, para que en todas las legislaciones se pudiera aplicar. En este caso, pues,
era visto por medio del Judex Recuperador o el Pretor o Praetor Peregrinados, que es el pretor, como lo conocemos regularmente, ¿verdad? Y algunos juristas pues han querido verlo o aplicarlo en el sentido de que el Ius Gentium es el inicio del derecho internacional como tal. Sin embargo, pues al final olvidan que el derecho internacional está constituido también, si recordaremos, por la consecuencia de la concurrencia, en este caso de varias soberanías. De esa cuenta, pues ya cuando hablamos de la Edad Media, vamos a encontrar que en esta edad predomina o se nota la influencia del dominio, en este caso, de la idea del concepto de la territorialidad. Entonces, acá se pone en manifiesto lo que es la territorialidad de la ley, probablemente pues bajo la influencia del feudalismo, que en este caso confundía lo que era la soberanía, como les dije anteriormente, con el derecho de la propiedad. Ya bajo esa premisa podemos comprender entonces que en esta época los germánicos no es que hayan impuesto sus leyes a los pueblos que ellos conquistaron, sino que lo que hicieron fue preservarla, conservando así lo que fue la territorialidad. Y pues las leyes de los pueblos conquistados también fueron parte de esta conquista como tal, o sea, se preservó ese derecho de los pueblos ancestrales, si lo queremos ver así, ¿verdad? Y en cuanto a ellos mismos, pues también se consideraron a sus propias leyes como las leyes personales. Es decir, que las podían llevar consigo a donde quiera que ellos fueran, originando así, digamos, los verdaderos conflictos cuando ellos invocaban cada uno su propia ley al caso de problema. Pensemos que ahora sucediera esto. Yo salgo de Guatemala hacia Estados Unidos o hacia México, hacia Colombia. Entonces yo voy a tratar de hacer aplicar mi derecho, mis costumbres. Y hay algo tan sencillo, ¿verdad? Hasta en una palabra uno puede hacer una interpretación diferente. Por ejemplo, aquí en Guatemala nosotros pedimos una pajilla, en México lo conocen como un popote. Entonces a algunos les da risa, pero es los términos coloquiales. Por ejemplo, acá en Guatemala nosotros decimos, deme un agua, para referirnos a una agua carbonatada o una agua gaseosa. Entonces en México la pedimos de otra manera. Entonces a los que les gustan las bebidas espirituosas, aquí dicen deme una cerveza, allá dicen deme una caguama, por ejemplo. Entonces de igual manera se va aplicando en el caso del derecho, que para alguien es algo tan común porque es parte de su costumbre, su derecho consuetudinario hacer cierto tipo de actividad. Sin embargo, en otro estado, en otro país, no va a ser bien visto. Entonces, uno puede decir, mire, yo en Guatemala acostumbro a pedir fiado. En México, por ejemplo, tal vez no dan fiado, o tal vez ahí dan con más ganas, o ahí no le cobran a unos. Entonces, de ahí surgen los problemas, porque va a decir, mire, yo en Guatemala pedía fiado y no pagaba. Ah, pero usted aquí sí tiene que pagar y tiene que pagar un impuesto o tiene que pagar algún tipo de tributo. Y si no paga, entonces se va preso, por ejemplo. Entonces ahí ya cambia lo que es la interpretación entre una y otra. Pero no es algo que empiecen a hacer ahora en Guatemala o en México, sino que ya viene desde, en este caso, pues la Edad Media. Entonces, como existía un conflicto, porque cada quien quería imponer su propia ley. Entonces, ese era el fondo del asunto que empezó a considerarse realmente la importancia del derecho internacional público dentro de esta situación. Y pues ahí precisamente nace el tema de los glosadores y los posglosadores, que ellos, digamos que fueron para los juristas que para poder resolver los conflictos de las leyes se dedicaron, en este caso, a glosar, que sería el sinónimo de comentar, o de poder parafrasear o interpretar las disposiciones del derecho romano y los diferentes digestos, así como los diferentes trabajos que en este caso se basaban con el código justiniano. Entonces, ¿con quién ustedes más o menos podrían asemejar ahora el tema de los glosadores o posglosadores? ¿Están por ahí, compañeros? ¿Puede preguntar, licenciado? Disculpe.
Muy bien. Les decía, para ustedes, ¿quiénes podrían ser en la actualidad los glosadores o los posglosadores? Jueces, licenciado. Los juristas. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Magistrados? Sí, Griselda, muy bien, gracias. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Podría ser el presidente por ser el jefe del Estado? Podría, pero está un poquito más jalado. Algunos letrados, Nick. ¿Qué manda? Algunos letrados. Sí, podrían ser también, pero yo creo que la idea iría más enfocada al tema, por ejemplo, de los jueces y de los magistrados de la Corte de Constitucional y de la, y de la Corte Suprema de Justicia. Porque yo creo que ustedes me ayudaron en la clase anterior a hacer un análisis sobre el tema de qué era la jurisprudencia y cuántos fallos jurisprudenciales se necesitaban para poder hablar ya directamente de jurisprudencia y aplicarlos a casos concretos. Entonces, aquí básicamente, si nos damos cuenta en esas palabras claves, como por ejemplo parafrasear, clarificar, comentar, o sea, esa interpretación que los jueces hacen hoy en día, era lo que hacían ellos básicamente, porque trataban de encontrar una solución, una interpretación para poder aplicar el derecho que fuera el que correspondiera, que no, digamos, ¿cómo podemos decirlo? Que no fuera contrario a los intereses de un determinado Estado, o si fuera contrario, pues que pudiera ser lo menos lesivo para no crear un conflicto internacional también, porque como recuerden que está el tema privado y también está el tema público, las relaciones internacionales entre los estados, como por ejemplo ahorita China, Taiwán y Estados Unidos con este conflicto que no es bien visto de que Estados Unidos llegue a determinado territorio porque se interpreta que está violentando la soberanía de determinado país y eso puede generar diferentes consecuencias a nivel internacional donde se rompan las relaciones diplomáticas y puedan haber puntos muy álgidos dentro del proceso que puedan ocasionar o tener repercusiones de índole política, financiera o inclusive, pues, ¿por qué no pensarlo de esa manera? Aunque se escuche muy fatalista, hablar de una posible guerra entre estos países en virtud de las últimas acciones que Estados Unidos ha tratado de llevar a cabo, no solamente en China, o sea, podemos hablar también de Rusia, con el conflicto que se está dando con Ucrania, y pues no dejemos de lado nuestro país, Guatemala, que también se fue a hacer honores a Ucrania, cuando ni siquiera podemos ordenar a veces la casa. Tenemos problemas, por ejemplo, de seguridad, de salud, de habitabilidad, y están aparentemente ofreciendo poder enviar tropas al extranjero para ir a apoyar estos tipos de situaciones, que a los ucranianos y ucranianas ofreciéndoles hogares acá en Guatemala, cuando ni siquiera nosotros nos pueden ofrecer un hogar como tal, que son parte de esas atribuciones y deberes del Estado, por decirle algunas de las situaciones. Andrea, me levanta la mano, le escucho. Sí, licenciado. En este caso, en Derecho Internacional podría ser la Corte Internacional de Justicia, que serían los glosadores y posglosadores, pienso, a nivel internacional. Sí, a nivel internacional tendríamos que analizar sobre qué rama nos vamos a desenvolver, si la pública o la privada. Porque en la pública, pues básicamente están estos conflictos que se van a dar internacionalmente entre estados. Pero hay algunas situaciones que van a ser de derecho público y otras de derecho privado. Entonces, puede afectar cuando sea una situación específica de una persona,
que se le violente un derecho por parte del Estado y busque esta protección internacional, o cuando otro Estado haya sido el que le haya violado esta situación, o también cuando sea ya alguna relación entre particulares, entre diferentes estados. Por ejemplo, está la Organización Mundial del Comercio también, ¿verdad? Que puedes en su momento surgir o ser como una especie de árbitro para poder decidir alguna controversia que se esté suscitando en el momento. Entonces, pues la Corte Internacional de Justicia va a tener una competencia específica, igual que como por ejemplo lo va a tener la Corte Internacional de Derechos Humanos, que va a manejar otro tipo de situaciones que tendríamos que entrar a analizar cada una de esas, ver cuáles son cada una de sus funciones para poder determinar cuál va a ser el caso específico que se va a tratar en ella. Pero cada uno de estos órganos definitivamente va a darle una interpretación al derecho. O sea, va a analizar el derecho interno del país, va a analizar las normas de derecho internacional para poder aplicar su decisión. Pero regularmente lo van a hacer cuando se esté violentando una norma de derecho internacional que sea, en este caso, reconocida por el Estado y que haya sido ratificada por este. Entonces ya esta se vuelve de cumplimiento obligatorio y forzoso. Entonces, en caso de un incumplimiento, definitivamente es un órgano internacional que tienen que ser los letrados, ¿verdad? Los que tengan conocimiento en el área para que puedan aplicar esa interpretación o esa defensa. Y definitivamente, pues, aquí podríamos aplicar lo que es la jurisprudencia internacional, que en algunos lugares o en otros países también lo conocen como antecedentes. Entonces, está bien, licenciado, gracias. Bueno, Andrea, entonces regresamos un poquito ya al tema de los glosadores. Yo creo que ya nos quedó un poquito más claro. Entonces, pues también vamos a hablar un poquito del tema de la teoría de los estatutos, que es otro tema que es importante comprenderlo, ¿verdad? Porque durante el siglo XIII, en este caso, pues florecieron las grandes ciudades que se caracterizaron por su fin, que en este caso fue el comercio. Entonces, de acá se desprende, por ejemplo, el tema del comercio, la influencia intelectual que estos pudieron generar. Y, por ejemplo, estas ciudades destacaban en su momento principalmente en Italia. O sea, ya de Roma nos pasamos a otras ciudades o ciudadelas, como le llamaban antes, como por ejemplo Génova, Pisa, Milán, Florencia, Venecia, Bolonia. Y pues todas estas tenían algunas características, porque digamos que cada una de estas ciudades adquirieron bastante autonomía, que en este caso cada una de ellas estaba sometida a un doble cuerpo legal. Es decir, que por un lado se regían por las disposiciones del derecho romano, mientras que habían disposiciones que eran comunes a todas las ciudades o a todo el territorio italiano. Pero digamos que la otra postura básicamente, o el otro plano, podríamos decir que se regían en este caso por sus propias disposiciones. Entonces, básicamente a estas se les trató de interpretar o de llamar como la ley, o sea, simplemente como la ley. Entonces, se daba a las primeras que eran la ley, y también a las segundas se les trató de dar otra connotación, que en este caso se les veía más como un estatuto. Entonces podríamos recaer que el estatuto, podríamos resumirlo como que es una ley particular, o puede ser una ley local, o podría ser una ley municipal, que en este caso pues va a ser aplicable dentro de un pequeño territorio o dentro de un pequeño estado, si lo queremos ver así, que es a lo que ahorita podríamos hablar, por ejemplo, de la autonomía municipal. O sea, creo que en derecho constitucional
vieron que Guatemala pues tiene aproximadamente 340 municipios, tiene 22 departamentos, está distribuido geográficamente por diferentes zonas y pues cada municipio tiene cierto tipo de independencia o de autonomía para poder cobrar cierto tipo de tributos, en el caso de los departamentos o el estado de Guatemala como tal, y por ejemplo los municipios que pueden cobrar determinadas multas. Ahorita creo que esta semana muchos se dieron cuenta precisamente del tema de multas o infracciones de tránsito, que fue un elemento que complicó mucho para poder sacar el tema de la tarjeta de circulación. Entonces, acá pues es como hoy en día podríamos hablar que se da esta situación. Pero, por ejemplo, también se da un poco más en el caso de los estados federados. Pensemos en Estados Unidos para no ir tan lejos. O sea, ellos tienen una ley federal que es la que va a regir digamos, en todo su estado, pero como es tipo federación, tiene diferentes estados y cada estado va a tener leyes propias que se van a regir por sus propias normas. Si nos vamos un poco al tema tecnológico, por ejemplo, cuando ustedes compran algo por internet, en cada lugar que ustedes compran van a tener un tax diferente, o sea, van a pagar una tasa diferente. Puede ser que, pensemos para las mujeres, una crema de Victoria's Secret que les vale 14, 15 dólares, tiene que pagar de impuesto en Miami $2 de taxes. Pero si lo compra en Washington, por ejemplo, ahí le va a costar $6 del impuesto del tax. Es por lo mismo que va a ir cambiando esa situación en base a cada política que ellos puedan tener. O pensemos en el caso del matrimonio de menores, puede ser que un estado sí lo permita y el estado de a la par no lo permita. Digamos, el matrimonio entre personas del mismo sexo, puede ser que un estado sí lo permite, el siguiente no lo permite. Puede ser que un estado se acepte la religión católica y en el otro la evangélica o protestantes o cualquier otro tipo de religión, o que un estado se declare ateo por completo, etcétera. O sea, cada quien va a manejar, digamos, que sus diferentes estatutos, sus diferentes, inclusive costumbres. Si pensamos, por ejemplo, el tema del derecho consuetudinario, si lo amarramos desde este punto de vista, en el tema, por ejemplo, Sololá, Totonicapán, Quiché, donde radica la mayor parte de pueblos indígenas que aplican sus propias costumbres ancestrales para, por ejemplo, para el tema de los castigos, que creo que a veces los agarran a latigazos o tiene que ir la persona que ha cometido un delito a ayudar a la familia que cometió el delito durante determinado tiempo para poder resarcir ese daño y reintegrarse a la comunidad. O no sé si ustedes tienen alguna otra experiencia que hayan conocido de alguna comunidad en este caso que tal vez me pueda ayudar un poco. Sí, buenas noches, licenciado. Fíjese que también existe un resarcimiento económico, pero sí son unas cantidades bien elevadas, ¿verdad? Las que exigen algún tipo de hecho. Pues sí es cierto, José. Y también a veces es delicado, por ejemplo, que también se da mucho el tema de los linchamientos, entonces también no se puede uno a veces poner o irse en contra de la razón, ¿verdad? O aunque uno tenga la razón, es un poquito complicado en todo ese tipo de situaciones, pero ahí sí que para efectos didácticos nos sirve un poco esta situación. Disculpen, voy a encender por acá la luz, porque ya se me está oscureciendo por acá. ¿Alguien más que me quiera ayudar con alguna experiencia que tuvieran por ahí? ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir.
Pues bueno, entonces hablamos de que, digamos, estas leyes particulares se aplican en determinados territorios que son pequeños, ¿verdad? Mientras que en este caso, pues la ley general, esa se va a aplicar en toda Guatemala. Ese podría ser, por ejemplo, el ejemplo porque su aplicación va a ser muy, muy amplia. Y si se dan cuenta, pues aquí se da como que una duplicidad de ordenamientos. Está la Constitución, ¿no? Por ejemplo, como les decía, los policías, si detienen a una persona en flagrancia, se la llevan y la presentan ante un tribunal para que decida lo que corresponda. Pero como al final una persona no puede ser juzgada 2 veces por un mismo delito, si al final la comunidad decide no darlo y hacer justicia por su propia mano dentro de las costumbres que ellos tengan, pues lo van a hacer de esa manera, salvo pues que, como les digo, si ya fuera un linchamiento, una cuestión de ese tipo, que esa sí no está aceptada ni normada de ninguna manera. Entonces, pues básicamente esta duplicidad de ordenamientos jurídicos, así como esa multiplicidad de estatutos que pudieran surgir en su momento en diferentes ciudades, en este caso se daba debido a que los ciudadanos de cada una de estas ciudades, por ejemplo, con el auge que se fue dando del comercio, la facilidad de comunicación que se fue generando en Europa, en este caso, pues Italia, que es el ejemplo en las ciudades que platicábamos, pues ellos tenían ya más facilidad de poderse desplazar, digamos, que de una ciudad a otra con bastante frecuencia. Entonces, esto le permitía, por ejemplo, efectuar en cada una de dichas ciudades diferentes actos jurídicos. Y pues los problemas generados también por esa multiplicidad de estatutos y su conflicto con la ley común, en este caso, pues llevó a tratar de poder encontrar soluciones. Estas soluciones, por ejemplo, podrían desprenderse dependiendo del lugar donde fueron propuestas. Entonces recibieron los nombres de soluciones de la escuela italiana, también, por ejemplo, de la escuela francesa y de la escuela holandesa. Entonces aquí vamos a encontrar nosotros esa importancia de por qué se fueron generando de esas maneras, porque lo que se buscaba básicamente era poder encontrar soluciones a diferentes procesos. O sea, como les decía yo, cada país va a tener sus normas, igual cada estado va a manejar cierto tipo de conflictos y tienen que buscar cuál es la norma que más pueda ir ayudando para todo este proceso. Entonces encontramos, pues, por ejemplo, el tema de la escuela italiana, en la búsqueda de soluciones, 2 juristas precisamente caracterizaban que se daban, digamos, dos situaciones muy, muy concretas, que en este caso era el señor Bartolo de Saxoferrato y Charles Dumoulin. Entonces, les voy a decir qué es lo que decía esta persona. Porque esta sí no me recuerdo qué era lo que él decía como tal, que se hizo un poquito larguito solo. ¿Alguien me levantaba la mano, don Kevin? ¿Qué manda? ¿Sí, don Kevin? No. Bueno. Entonces, este señor Bartolo de Saxoferrato, pues básicamente lo que hizo fue iniciar sus estudios haciéndose una pregunta acerca si el estatuto de un territorio se aplicaba a quienes no son súbditos. Entonces, si la respuesta era afirmativa, entonces decía que el estatuto es de portada extraterritorial. Y si la respuesta era negativa, entonces el estatuto era territorial. Sin embargo, pues este jurista Bartolo de Saxoferrato se dio cuenta de que era imposible proceder por medio de las reglas generales, por lo que optó en este caso pues, por la aplicación del método escolástico, que consistía en distinguir y subdistinguir. Entonces, distinguió entre los estatutos que se refieren a los contratos, a las sucesiones y a otros. En cuanto a los contratos, pues él decía que debían de distinguirse entre lo que son la forma, el proceso
y también los efectos que éste podía tener. Entonces, él establecía regir por el principio locus regit actum, el proceso por el principio de la lex fiori, y los efectos iban a depender de si estos eran naturales o si eran accesorios. En este caso, los naturales iban a regir por la regla del locus regit actum y los accesorios por la ley del lex executionis. Entonces, en cuanto al tema de las sucesiones, él decía que las sucesiones por la forma se iban a regir por el principio del locus regit actum, y también que en cuanto a la capacidad, esta se iba a regir por el estado personal. Por consiguiente, entonces, el tema de la territorialidad y la extraterritorialidad se iban a basar en cuanto a los otros estatutos que había que distinguir. Digamos aquí, Bartolo decía también que había que analizar entre lo que eran los prohibitivos y los que eran los favorables. En el caso de los primeros podemos subdistinguir que era, digamos, que la forma o el carácter territorial y la disección de las relaciones jurídicas, que en este caso iban a hacer o iban a buscar una forma de solución justa a las mismas. Entonces, para el otro jurista, que en este caso era Charles Dumoulin, él básicamente apoyaba la idea que manejaba, en este caso, Bartolo. Entonces, aunque digamos que dio él más importancia, si lo queremos ver así, al tema de la territorialidad, que probablemente, pues, influenciado por el origen francés, su principal mérito consistió, digamos, en haber enunciado lo que era el famoso principio de la autonomía de la voluntad, que ustedes ya lo han visto, creo que los 2 semestres anteriores en Derecho Notarial. Y pues también Dumoulin distinguía que entre los estatutos que se referían a lo que era la forma de los actos y las sentencias, acá debían de aplicar lo que era la regla del locus regit actum, en lo que se refiere al fondo del derecho, porque digamos que aquí se subdistinguían aquellos actos que se reconocían, por ejemplo, la soberanía de las partes al manifestar lo que era su voluntad en la elección de la ley que se deseaba que los pudiera regir, y también aquellos actos que dependían enteramente, en este caso, de la ley, si estos se referían a lo que eran cosas que iban a ser, en este caso, territoriales, y si se referían a las personas que iban a ser extraterritoriales. Entonces, acá encontramos nosotros algunos de los antecedentes dentro de esta escuela, donde empezábamos a ver directamente ya el tema de la autonomía de la voluntad, el tema de la soberanía, el tema de la extraterritorialidad y la territorialidad, que era muy importante, pues como ellos decían, ¿verdad? Que si se refiere a las cosas van a ser elementos territoriales y se refieren a las personas van a ser extraterritoriales. Entonces, cuando hablamos ahora de la siguiente escuela, que en este caso va a ser la escuela francesa, o denominada como la primera época, acá vamos a encontrar a su máximo exponente, que era Bertrand Argentre, que él básicamente pregonizaba o decía que su idea principal se iba a basar en que los estatutos son territoriales, lo cual digamos que lo caracterizó y de cierto modo pues todavía lo caracteriza a los franceses, que es que todos los estatutos son reales y excepcionalmente van a ser personales. Entonces, este tributario era de la falsa idea, decía que confundía la soberanía con la propiedad de la tierra. Entonces, por ejemplo, la tendencia de esta escuela era contraria directamente al tema de la escuela italiana, porque decía, un esfuerzo por poder elaborar en unas pocas normas de carácter general para poder dar solución a los conflictos. Querían como que hacerlo un poco más sencilla. En el caso de la escuela holandesa, pero de la escuela francesa, o sea, son 2 épocas. Esto es básicamente en la primera. Vamos a ver un poco la escuela holandesa para comprender después cómo evolucionó la escuela francesa para la interpretación del derecho internacional privado. En el caso de la escuela holandesa, pues encontró 2 máximos exponentes que fueron Pablo Boet y Juan Boet. Ellos en general pues siguieron la escuela francesa e innovaron esta escuela en 2 aspectos.
Por un lado, introdujeron la idea de que los estatutos podían ser mixtos, es decir, que era una relación entre los reales y los personales. Y la segunda idea que ellos manejaban básicamente era que la idea de que las leyes extranjeras se aplican excepcionalmente, en este caso por pura cortesía o por los comitas, le denominaban ellos. Entonces esto pues ya repercute básicamente en la segunda época de la escuela francesa. Acá pues surgen nuevos exponentes, lógicamente, por los tiempos en que éstas se fueron generando, y encontramos a Boulenois, que básicamente se pronunciaba en el sentido de que, primero, todos los estatutos son personales o son reales. El segundo pronunciamiento que él hacía era que el carácter personal o real de esos estatutos se iba a determinar, en este caso, por su propio objeto o bien por la intención del legislador. En el tercer elemento, pues básicamente establecía que son personales aquellos estatutos cuyo objetivo era legislar el Estado y la capacidad. Entonces, pues podemos decir que estos últimos pueden ser de carácter universal. Entonces, al hablar de la universalidad, básicamente estamos hablando también de la extraterritorialidad. De esa cuenta, pues básicamente tenemos que pueden ser de carácter particular y entonces van a ser extraterritoriales, y solamente cuando no hayan bienes en litigio se van a aplicar. Y también en este caso, pues otro jurista, Bouyer, él añadió que en caso de duda debía de pronunciarse por el carácter personal de los estatutos. Hay otro autor que es Froland, que él básicamente insistía en que sobre el valor de la persona, afirmaba él, que los bienes fueron creados para la persona y no esta para aquellos. Entonces, Froland pues básicamente tiene ese mérito de haberse dedicado sobre todo a examinar el caso de las sucesiones. Entonces, podemos afirmar que la escuela francesa ya en esta segunda etapa básicamente se caracterizó por poner un mayor énfasis en lo que era el estatuto personal y por haber abandonado en este caso la idea central de la clasificación de los estatutos entre personales y reales como un punto de partida. Entonces, acá es donde se desprenden, como yo les digo, de estas escuelas, los axiomas de los principios que hoy conocemos, la lex recitae, el locus regit actum, la autonomía de la voluntad para el efecto de los contratos, la lex fori para poder regular los aspectos procesales, y también lo que es la territorialidad de la ley penal, así como la extraterritorialidad. Entonces, pues, también tienen, digamos, que un mérito especial para poder movilizar, en este caso, el derecho y establecer la extraterritorialidad que existen en ciertos asuntos. Creo que es importante reconocer que existen otros normativos internacionales, no solamente el Código de Bustamante o el Código de Derecho Internacional Privado que conocemos hasta la actualidad, sino que también existen otros tratados, que en este caso tal vez los han escuchado ustedes mencionar, son los tratados de Montevideo. Entonces les hago énfasis porque estos fueron adoptados durante un Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado que trataba básicamente, o son 8 tratados y un protocolo también que se dio adicional, que en ese caso pues abordaban todo el derecho conflictual que existía en ese momento, y en esta pues básicamente se destacaba ese carácter universal que tenían estos tratados. Entonces, por ejemplo, abarcaron áreas del derecho civil internacional, el derecho comercial internacional, el derecho procesal internacional, el derecho penal internacional, la propiedad literaria y artística, el tema de las marcas y el comercio, el tema del derecho y las fábricas, las patentes de invención, el ejercicio también de las profesiones liberales, y también se adoptó un protocolo adicional sobre los tratados de derecho internacional privado. Entonces, pues, básicamente esas fueron las situaciones que se fueron dando dentro de todo este proceso.
Y pues vamos a recordar aquí un poquito de la ley del organismo judicial, en donde es que se encuentran los artículos que hablan sobre estos aportes que estas escuelas dieron en su momento. Ustedes ya me hicieron favor anteriormente de leerme estos artículos, entonces pues solo a nivel ejemplificativo pues los vamos a recordar, ¿verdad? La ley del domicilio, el tema de la capacidad de las personas, la lex recitae, la locu regio actum, que se encuentran contemplados en la ley del organismo judicial. También encontramos la autonomía de la voluntad para los efectos de los contratos, la lex fori y la territorialidad de la ley penal. Entonces, en la época moderna, pues ya se caracteriza, en este caso, pues por la aparición de este convencimiento del derecho internacional dentro de las doctrinas que formularon, en este caso, pues los estudiosos del derecho, para poder aportar, en este caso, nuevas soluciones a todos los conflictos de leyes, porque en cada época iban generándose diversos problemas o diversas situaciones que se fueron buscando básicamente nuevas soluciones como tal a esta situación. Entonces, pues, básicamente, cuando hablamos de esta ley extranjera, también lo hacemos en el sentido amplio de que comprende lo que es la interpretación de dicha ley, que en este caso va a estar formulada por los tribunales del país de su creación. Y pues se va ampliando esta idea al tratar lo que es la aplicación del derecho extranjero como tal. Entonces, no sé cómo vamos hasta el momento, si me han ido comprendiendo lo que hemos ido viendo. Sí, licenciado, todo bien. Muy bien. Entonces, sí, todo bien por el momento, gracias. Es que se me preocupa que no preguntan ustedes. Yo soy muy pilas, yo que les traslado re bien las ideas o se chivean un poquito. No, Lick, está muy bien explicado, entonces sí se entiende bien, Lick. Bueno, está bien. Perfecto. Entonces, si quieren por hoy la dejamos por aquí la clase y pues nos conectamos para la próxima sesión. O si quieren, pues solo terminamos el tema de la labor privativa colectiva para que ya nos quedemos con el tema ya siguiente de la labor gubernamental. Pues en el tema de la labor privada colectiva, pues básicamente se refiere al trabajo que está elaborado en este caso pues por las diferentes conferencias internacionales, de las que se desprenden, por ejemplo, la Asociación de Derecho Internacional de Bruselas, de Bélgica, el Instituto de Derecho Internacional de Gante, en América, pues el Instituto Americano de Derecho Internacional, porque, digamos, estas tienen importancia, porque presentan memorias, editan revistas especializadas de derecho internacional, proyectos, estudian lo que es la jurisprudencia, las diferencias o similitudes que pueden haber entre los estados, analizan la influencia que ha sido importante pues a la calidad de los miembros que las conforman. Y para comprender, digamos, que esta labor privativa colectiva, recuerden cómo fue que se creó el Código de Bustamante. O sea, básicamente de una reunión de diferentes países, de diferentes estados, buscaron consensos para poder crear un código uniforme que pudiera ayudar a poder aclarar o normar ciertas situaciones del derecho internacional que aún estaban en el limbo. Entonces, era necesario, con las convenciones o los tratados de Montevideo, también se hace ejercicio, digamos, que del mismo tipo, en el sentido, pues, que estos van a normar temas muy, muy específicos. Entonces, cada uno, son 8 convenciones o 8 tratados. Y pues estos tratados van, como les digo, a normar cada uno de los diferentes temas. Guatemala ha sido signataria de varios de ellos. Sin embargo, según recuerdo, no ha ratificado la mayoría de
de ellos. Entonces, pues ahorita lo dejamos solo como un antecedente para que ustedes tengan más conocimiento del tema. Entonces, pues les agradezco por haberse conectado en esta oportunidad y pues espero que vayamos comprendiendo de la mejor manera posible. Yo creo que al principio es un poco aburrido el tema de la historia del derecho, porque sí tiende a veces a ser un poquito largo, pero es importante pues poder comprender realmente cómo es que se va suscitando toda esta parte, ¿verdad? Para poder comprender también cuál es esa labor gubernamental que se va dando o cuál era la idea que se maneja, digamos, de un continente a otro, ¿verdad? ¿Cuál es la idea que tenían en Europa? ¿Cuál es la idea que se tiene en América? ¿Verdad? Como para poder ver esas diferencias entre las conferencias americanas que se hacen, ¿verdad? Para poder caer posteriormente a la interpretación y a la aplicación de las leyes extranjeras, porque ya tenemos ese antecedente que el más cercano, que como les digo, es Europa y América, como para poder saber cómo es que opera uno y el otro. Entonces, pues esto lo vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces, pues muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Gracias, licenciado. Buenas noches. Muchísimas gracias, Lick. Bendiciones. Feliz noche. Comparto esta diapositiva Gracias, Liz. Feliz más noche. tardecito.